que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que todas las cosas que Dios hace, si lo creemos verdaderamente, son con un propósito, que no hay nada que esté fuera de su control, fuera de su divino control, divino poder. Y el tema que vamos a analizar esta mañana, que vamos a compartir esta mañana, es un tema que me ha generado mucha inquietud en estos días, hace un tiempo. Algo que ya traía yo queriendo compartir desde hace algunas semanas, y la verdad es que es de gran bendición para nosotros, estoy seguro. Yo quiero que comencemos primero viendo el libro de Génesis, si me acompañan por favor. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a ver solamente a manera de introducción un pasaje que ya muchos de nosotros, si no es que todos, los conocemos. Está en el capítulo 12. ¿Alguien trae un suru blanco? Génesis 12, y vamos a leer los versículos del 1 al 3, por favor. Génesis 12, del 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice la palabra: pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todos hemos escuchado ya esta parte de la Escritura. El pueblo de Israel, que procede precisamente de Abraham. Pero ¿alguna vez se ha hecho usted la pregunta de por qué Dios escogió a Abraham y no a cualquier otra persona? ¿Por qué Dios no seleccionó al papá de Abraham o a otro familiar? Y algún día, alguna ocasión, seguramente todos o alguno de nosotros nos hemos preguntado ¿por qué Dios me escogió a mí? Y vamos a ver ese tema el día de hoy. Voy a cambiar de micrófono porque se está haciendo esto. Sí, mejor con este. ¿Por qué el Señor escogió a un hombre que era de una tribu pagana, alguien que, de acuerdo a lo que uno pudiera imaginarse o pensar, pues era una persona no la más idónea o la más adecuada para que de él surgiera una gran nación, como lo menciona el Señor, un pueblo dedicado a Dios? Y es la misma pregunta que muchas veces nosotros nos podemos hacer con respecto a nuestra persona. El día de hoy vamos a ver este tema que se llama la predestinación de los escogidos. La predestinación de los escogidos. Una enseñanza que para muchos llega a ser una pared con la cual chocan y le dan vueltas y vueltas con tal de tratar de explicar de alguna otra manera este tema, aunque es inobjetable e irrefutable, basándonos en la palabra de Dios. Toda la Escritura, desde un inicio de la palabra de Dios, nos habla de una selección de Dios. Si vemos, ahorita estamos analizando el caso de Abraham. Después Abraham tiene dos hijos, Ismael e Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, es elegido por Dios, obviamente. Después vienen sus hijos, Esaú y Jacob, y dice la palabra: a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Y el Señor nos va delimitando que siempre hay una elección de parte de Él. Y ahora mismo, también dentro del mismo pueblo, pues que conocemos como gentil,
hay muchos que hemos llegado al conocimiento de Dios. Y vamos a ver por qué. Vamos, por favor, acompáñenme a Romanos 8, 28. Vamos entrando en materia. Nada más nos vamos a tardar unas 2 horas, no se preocupen. Romanos 8, versículo 28 al 30. También un texto muy conocido por todos nosotros. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora vamos, por favor, a Efesios capítulo 1. Y podría darles muchísimas citas más, pero solamente vamos a ver estas 2 por ahora. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 6, del 3 al 6. Cuando tenga, diga amén. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y nos brincamos al versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 2 pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de una predestinación de parte de Dios hacia sus hijos. La palabra predestinación viene del griego, de la palabra griega proorizo, que es determinar anticipadamente, ordenar o decidir sobre un futuro próximo, antes de que ocurran las cosas. Así que la predestinación es Dios determinando anticipadamente cosas que van a ocurrir después con respecto a nuestra vida. ¿Y qué son estas cosas? Que ciertos individuos, ciertas personas, dice la palabra de Dios en Romanos, serían hechos conforme a la imagen de su Hijo. Iban a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Iban a ser llamados, iban a ser justificados y serán glorificados. Todo eso es un plan perfecto de parte de Dios que no ha cambiado en absoluto. Un plan perfecto de parte de Dios que Él ya tenía previsto. Regularmente esta doctrina o esta enseñanza de la predestinación nos habla de que Dios en su soberanía eligió a algunas personas para que fueran salvos. Y esto inmediatamente, cuando hablamos de eligió a algunos, ya desde ahí empiezan los problemas. Porque las principales controversias que se han dado con respecto a este tema, o las oposiciones más fuertes con respecto a esto, es precisamente por ahí. ¿Cómo un Dios tan bueno seleccionó a algunos? Eso es injusto. Llaman a esta libre voluntad de Dios como algo injusto. Porque un Dios puede hacer acepción de personas. Si dice la palabra que Dios no hace acepción de personas, entramos ahí en un conflicto. ¿Nunca se había puesto a pensar en eso? ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? ¿Por qué Dios escogió a Abraham y no a cualquier otro?
¿Dónde entonces está la libre voluntad del hombre de decidir? ¿Dónde está ese famoso libre albedrío del hombre? Y para poder responder, gracias. Para poder responder a esta pregunta, o para poder entender esta enseñanza, primero tenemos que responder dos preguntas. La primera de ellas, ¿cómo es Dios? La primera pregunta que tenemos que responder es ¿cómo es Dios? Tenemos en escena un Dios que lo podemos conocer a través de todos sus atributos, y podríamos enumerarlos cada uno de ellos, pero vamos a analizar solamente algunos de sus atributos el día de hoy. Si no entendemos cómo es Dios, si no conocemos a Dios, no podemos comprender de dónde proviene esta elección que Él hace. Precisamente esos atributos de Él hacen que sea imposible que Dios utilizara cualquier otro medio que no fuera la muerte y resurrección de Jesucristo como el único medio para la salvación del ser humano. Y eso Él lo preparó desde mucho tiempo antes, y ahorita lo vamos a analizar. Porque podemos entender primeramente que Dios es eterno. ¿Sí sabemos que Dios es eterno? El tiempo es una forma de medición del ser humano para establecer un lapso, un periodo entre el cual se hace algo. Pero el tiempo no contiene a Dios. El tiempo no contiene a Dios. Si Dios se manejara dentro del tiempo del ser humano, entonces no sería Dios. Habría algo más poderoso, más grande que Él. Dios por fuerza es eterno, y todo lo que Él hace, como Él mismo, su voluntad, su esencia, no tiene ni un principio ni un fin. Dios es santo. Dice la palabra que Él es 3 veces santo. Y antes de que se preocupen, no nos vamos a meter demasiado en los atributos, porque cada uno de esos atributos podría ser una predicación en particular. Nos podríamos extender muchísimo si analizáramos cada uno de los atributos de Dios. Solamente lo voy a mencionar y a poner como fundamento para lo que viene más adelante. Entonces, Dios es eterno, Dios es santo, sin mancha, sin corrupción. No hay nada más que pureza en Él. Dios es bueno, Él es el origen de todo lo que es bondad. Dios es perfecto, Él no se equivoca, Él no comete errores. Dios es justo, da a cada uno conforme a lo que le corresponde. Dios es omnipotente, puede hacer todas las cosas. Dios es omnisciente, y esto no es que siente todo, no, Dios conoce todo. Omnisciencia es el conocimiento completo, total de parte de Dios. Dios sabe todo, todas las cosas. Dios es soberano, quiere decir que Él sí tiene una voluntad que no está sujeta o condicionada por absolutamente nada. Lo que Él determina, eso hace. Él es soberano, Él puede hacer lo que le place. Y Dios es inmutable. Alguna vez también predicamos ya acerca de su inmutabilidad, su voluntad, sus planes, sus deseos. Todo en Él es inmutable, no cambia. Nunca ha cambiado el Señor. Entonces, si entendemos de alguna manera, vamos analizándolo de esta manera. Si Dios dice en su palabra que Él predestinó, que Él seleccionó a alguien, es previamente porque Él es perfecto y Él no se va a equivocar en esa selección. ¿Sí? Él tiene conocimiento de todas las cosas y sabe de antemano a quiénes habría de seleccionar. Él es justo y no
escogería a alguien, voy a ponerlo entre comillas en este momento, más adelante lo vamos a explicar, que no se lo mereciera, ¿sí? Él es bueno, entonces quiere decir que la selección que Él hace también es buena. Si entendemos a Dios, nos va a ayudar a comprender mejor el por qué hace lo que hace. Aunque muchas veces en algunas cosas no podamos comprenderlo porque nuestra mente es finita, es limitada, y hay cosas que dice su palabra nos sobrepasan y son inescrutables para nosotros, no podemos comprender muchas de las veces. Pero así como Dios tiene esos atributos, entre otros, dice su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y si Él ha decidido escoger a algunos, tenemos que creer que eso es bueno, que es agradable y que es perfecto, porque Él lo está haciendo de esa manera, porque Dios así es. Dice la palabra también que Jesús, el Cordero, fue inmolado incluso desde antes de la fundación. ¿Por qué? Porque todo esto estaba en el plan de Dios, precisamente. Yo no creo en un Dios que hoy puede decir, ching, se me había pasado que Aldo iba a pecar, se me había pasado que Nico se iba a equivocar. Porque si yo creo en ese Dios, quiere decir que es un Dios que no tiene el control de algo, y entonces no tiene el control de nada. Sin embargo, el hecho de que Dios planeara minuciosamente su plan de redención cuando creó al hombre, nos habla de un Dios todopoderoso, de un Dios que tiene el control de todas y cada una de las cosas. Imagínate al Señor creando a Adán, a Eva, los pone en el huerto del Edén, y tiempo después viene el chanclas, el enemigo, hace caer a Adán, a Eva, y eso tomó por sorpresa a Dios. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Sí? ¿Así fue? Pareciera que el enemigo vino a dar al traste con el plan de Dios, pero no fue así. El Señor tenía en control todas y cada una de esas cosas que habrían de suceder. El Señor sabía que vendría la caída del hombre, y como sabía que vendría la caída del hombre, sabía que el hombre estaba perdido, y como sabía que el hombre estaba perdido, sabía que necesitaría a un redentor para poder traerlo nuevamente así, al plan original. Y entonces dispuso, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, que el Señor Jesucristo fuera inmolado. Un plan perfecto. Isaías 53 nos habla de aquel Mesías que habría de venir y de padecer muchísimos años antes de que viniera Jesús. Ya estaba dicho por el Señor, ya estaba pensado por Dios. Un plan perfecto que tiene como fundamento, mejor dicho, como centro de la historia, ¿a quién creen? A Jesús. Sin embargo, hoy en día, con todo lo que anda en el mundo, nos hacen pensar que la historia o que el plan de redención tienen que ver conmigo, con el ser humano. Y no es así. Todo esto no se trata de Aldo, se trata de Jesús. No se trata del hombre, se trata de Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Él es el centro, Él es la piedra angular, Él es
la cereza del pastel. No somos nosotros, pero hoy nos han hecho ver al hombre como el que tú tienes el control de todas las cosas, como el que tú tienes en tu poder el decidir, como que tú tienes en tu poder la capacidad de hacer, de crear, de hacer todo lo que tú pide, todo lo que quieras y se te dará, y decláralo o haz cualquier otra cosa, o por fuera, no en las iglesias, por fuera te dicen una y otra vez, tú tienes el poder, solamente basta con que lo desees. Y no es así. No es así. El centro de la historia es Cristo, no nosotros. Tenemos que aprender a conocer a Dios en el cual creemos. Maravillarnos con ese Dios. Si conociera al hombre a Dios verdaderamente, con todos sus atributos, con toda la capacidad, o sea, el hecho de yo hablar de eternidad, lo tratamos de analizar, lo tratamos de comprender, pero es algo que realmente, si te pones a analizarlo, es difícil de entenderlo, porque nuestra mente no llega a esos niveles. Eternidad, cuando vemos que las personas nacen, viven y mueren. Que algo esté fuera del control del tiempo, tan solo, ya es difícil poder entenderlo. Y hablar de un Dios que no veo, pero que es eterno, y que dentro de su eternidad y dentro de cada uno de sus atributos, Él puede elegir o escoger o hacer su voluntad sin pedirme permiso a mí. ¡Ah, caray! ¿Cómo se atreve Dios a actuar de tal manera? Suena chistoso quizá, pero ¿cuántas veces hemos cuestionado la forma de hacer las cosas de parte de Dios? Porque pensamos que no es lo correcto. No, así no, mejor lo hago de esta otra manera. Ahorita estaba el pastor hablando del curso de matrimonios que quiere que comience nuevamente. Mire, una y otra vez el curso de matrimonios se ha dado, y una y otra vez hemos visto dentro de los matrimonios que hemos podido tomar este estudio, que creemos que las cosas se están haciendo bien, o por lo menos cada uno, tanto el hombre como la mujer, cree que están haciendo bien las cosas en su matrimonio. Pero cuando llegas te dice Dios, no, es que las cosas son así, ya desde ahí empieza a tener un conflicto interno. ¿Cómo? ¿Quiere decir que yo tengo que cambiar? ¿Que tengo que amar a mi esposa? Pues ya con que le dé el gasto, ¿no? Entonces empieza a cambiar nuestra manera de pensar por lo que Dios dice en su palabra, que es como se tienen que hacer las cosas. Pero es un choque, porque realmente no conozco lo que Dios, cómo es Dios y lo que Él busca de mí. Así es cuando no conozco yo a Dios. Y en este tema ha causado una y otra vez controversias, debates, pleitos incluso entre hermanos, que no sé por qué se pelean con este tema. Sin embargo, se han dado conflictos fuertes, porque no se conoce a Dios en el cual creemos. Esa es la primera pregunta que tengo que responder. ¿Cómo es Dios? Para poder entender por qué dice la palabra que Él predestina. La segunda pregunta que yo tengo que responder es: ¿cómo es el hombre? Ahora, ¿cómo es el hombre? Y en base a lo que hemos visto de Dios, vamos a comparar ahora al hombre. El hombre no es eterno, fue creado y es creación de Dios. Fue creado para la eternidad, porque nos habla de la palabra de que Él nos da una vida eterna cuando venimos a Él. Pero no fuimos nosotros creados por Él. Nosotros somos limitados. No lo sabemos todo, o casi nada.
sabemos lo que se refiere a nuestro círculo, a nuestros estudios, a lo que nos rodea, podemos conocer algo de ahí, pero ¿cuántas cosas hay que desconocemos? Nosotros no somos perfectos, somos súper imperfectos, nos equivocamos constantemente, cometemos errores, caemos una y otra vez. Nosotros, por supuesto, que somos injustos, actuamos más por conveniencia o tomamos decisiones más por conveniencia que por justicia. Me conviene, lo hago. No me conviene, incluso hasta lo juzgo, ¿no? Hablamos de la corrupción, por ejemplo, en el ser humano. Aquí en este país, gracias a Dios, casi no hay corrupción. Pero digamos en un país donde hay corrupción, queremos, les decía la vez pasada, hablando del tema de la integridad, que nuestros gobernantes sean íntegros, honestos, honrados, no sean corruptos, pero si de pronto hay una forma de que te agilicen un trámite, ahí te va. Si de pronto violas una ley de tránsito y llega el cuate y te dice, pues ayúdame a ayudarlo, y dices, pues, ahí te va. Entonces no hay justicia en nosotros, cambiamos conforme a las circunstancias, somos súper volubles. Hoy estoy bien, mañana estoy mal, cambio de decisiones, de actitudes constantemente, mientras que Dios es inmutable, Dios nunca cambia, Dios siempre ha permanecido igual en todos sus aspectos, y yo no. Yo a cada rato, como esté el clima, es como me siento y como actúo. El hombre es pecador y es corrupto, mientras que Dios es santo. El hombre es pecador y corrupto. Dice en Romanos que por cuanto no reconocieron a Dios, por cuanto no le dieron gloria, los entregó a pasiones. Y viene una decadencia del hombre terrible, pero terrible. Porque cuando yo no reconozco a Dios, cuando un hombre no reconoce a Dios, empieza una degradación, una depravación total. Apréndase eso, una depravación total. Porque aunque el hombre crea que es bueno, en realidad no lo es. Dice su palabra que no hay bueno ni aún uno. Nadie es bueno. Oye, pero que yo conozco una persona que apoya muchísimo a los pobres y lo ves y ayuda y toda la gente dice, ah, qué bueno es ese cuate, se parece a Aldo. Pero no, en realidad puede ayudar, puede ser esa área que esté muy bien, pero es un mentiroso, pero es un corrupto, pero engaña a su mujer con otra. A mis ojos a lo mejor yo lo puedo ver muy santo, muy espiritual, pero ¿qué hay detrás? Porque ¿cuántos pecados se necesitan para perderse? Uno. ¿Con cuántos pecados cayó el hombre? Adán, con uno. Entonces cuando yo le digo al niño, dile que no estoy, o cuando le digo al niño, tráetelo, no pasa nada, aunque no sea tuyo. Es un pecadito. Pues ese pecadito da el traste con todo. Porque es lo que está aquí en nuestra cabeza, una depravación total. Mientras yo no reconozca que no soy bueno, no puedo reconocer a Dios en mi vida. Mientras yo siga pensando que soy justo, bueno, es que yo creo que yo sí me merezco que Dios me salve, porque no soy tan malo. Ese no soy tan malo ya dio al traste con todo.
¿Por qué? Porque entonces no necesito a Cristo en mi vida. Yo no necesito el sacrificio de Jesús porque yo solito por mis propios logros alcanzo a tener la gracia de Dios, el favor de Dios en mi vida. Y no es así. Porque el mismo Señor Jesús dijo que todo lo que el hombre busca es las tinieblas. Su corazón busca tinieblas. Juan 3:19. Juan 3:19. Vamos a leer desde el 18. Nos vamos a leer desde el 16. Juan 3:16. Ese sí nos lo sabemos de memoria, nos encanta para la predicación. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hasta ahí. Fíjense nada más lo que hace una persona que no conoce a Dios. Siempre va a buscar las tinieblas. Va a buscar esconderse. Dice, porque cree que si se esconde, no hay reprendido, no hay bronca, no hay fijón. Dice un dicho: ojos que no ven, corazón que no siente. Y creemos que Dios puede actuar de esa manera con nosotros. Ay, bueno, también se te pasó. Te mereces un premio porque pues no eres tan malo. No, no es así. El hombre busca de continuo el mal. La Biblia dice que antes de la salvación toda persona está muerta en pecado, muerta espiritualmente. Dice don Jaime: yo nunca he visto un muerto que tome una decisión. Imagínate cuántos muertos se levantan para ir a votar. ¿Cuántos muertos te pueden responder? Es una imposibilidad. Es absurdo pensar que un muerto pueda tomar una decisión. Pero creemos que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, sí podemos decidir ser salvos. O sea, yo te odio con todo mi ser, te desprecio, te aborrezco, hago lo malo, te insulto, te escupo en la cara, pero creo que yo puedo decidir ser salvo. Porque eso es lo que dicen la contraparte de esta enseñanza, que el hombre puede decidir salvarse a sí mismo, puede tomar su decisión en qué momento salvarse. Ya me imagino a Dios esperando a ver en qué momento se me ocurría a mí. ¿Saben cuándo iba a pasar? Nunca. Porque la condición del ser humano es ir en contra de la voluntad de Dios siempre.
Todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con santidad, todo lo que tenga que ver con justicia, nos parece despreciable. Aún siendo cristianos, nos cuesta mucho trabajo vivir como Dios quiere que vivamos. Imagínate a una persona sin el conocimiento de Dios, sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo en su vida, ¿cómo puede lograr hacer la voluntad de Dios? Es imposible. Lo único que busca una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, lo único que busca es ir en contra de Dios, de todo lo que representa a Dios. A lo mejor está en tu mente, yo creo que yo sí tenía buenos pensamientos. No dudo que tuvieras buenos pensamientos, que tuvieras buenos deseos de hacer cosas positivas, pero el simple hecho, imagina, vamos a poner un caso extremo, la persona que es honesta, una persona que es súper honesta, una persona que ayuda a otros, una persona que sea hombre o mujer, tiene su pareja, vive en santidad, que guía a sus hijos en rectitud, una persona que no ofende con sus palabras, una persona que no miente, una persona que no insulta. Tú dirías, esa persona se merece el cielo, ¿cierto? ¿Por qué? Hace todo bien. Y es cuando uno podría pensar, es que Dios es injusto porque esa persona hace todo bien. Primero, que no hay quien lo haga, pero supongamos que hace todo eso bien, pero rechaza al Hijo de Dios. Por ese simple hecho está condenado. Y dice la palabra, lo que acabamos de leer, ya ha sido condenado. No que Dios lo haya condenado, él solito fue condenado. Voy a poner una ilustración que pone el pastor Paul Washer. Dice, imagínate, saca a Dios del contexto, saca a Dios del tema de la predestinación, y te queda entonces el hombre por sí solo, corrupto, pecador. Porque el hombre vive en una condición de pecado. Quiere decir que su destino es el infierno. Sin Dios, el hombre está perdido. Todos íbamos, yo no sé, Dios, íbamos derechito al comal, a la perdición, al infierno, a la muerte eterna. Íbamos derechito para allá. Esa es la otra opción. Nuestra opción es que Dios en su soberanía, diga, voy a salvar a alguien. Es igual de pecador que todos los demás, pero lo quiero salvar a él. Vente para acá. Dios es injusto, porque no salvó a todos los demás. Es como si yo tuviera, no tengo, 1 millón de pesos y dijera, tengo 1 millón de pesos, quiero darle 500,000 pesos a Raúl, quiero darle 500,000 pesos a Nico y quiero darle 500,000 pesos a Hugo. Es que me llegó un bono extra. Y a todos los demás no les di nada. Es como si me dijeran los demás, eres injusto porque a mí no me diste. No, yo tenía este dinero y yo se lo quise dar a quien yo quise. No me hace injusto eso. Me hace una persona dadivosa para con los que yo quise dárselos.
vamos entendiendo un poquito el tema. La Escritura dice que en la mente del incrédulo hay enemistad en contra de Dios, porque no se quieren sujetar a la ley de Dios, ni pueden tampoco. Y viven sujetos a su carne, no pueden agradar a Dios. Todo esto es que ningún pecador puede dar el primer paso en el proceso de la salvación. Ningún pecador puede dar el primer paso para salvarse. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, nadie viene a mí si no es traído por el Padre. Nadie puede llegar a Cristo si el Padre dice no es traído. Perdón, si el Padre no lo atrae hacia Jesús. Fíjense nada más. ¿Y cómo lo hace el Señor? A través de la obra del Espíritu Santo. Si el hombre tuviera que decidir, si realmente la decisión estuviera en el hombre no se salvaría, mi hermano. Es un engaño que nos han hecho creer, que el hombre puede elegir a Dios. No es así. Si en el ser humano estuviera la oportunidad de elegir a Dios o perderse, se perdería. ¿Por qué? Porque su corazón está inclinado hacia el mal, no hacer el bien. El bien que viene en nosotros viene a través del Espíritu Santo de Dios. Solamente porque Dios nos ha dado vida es que hoy podemos nosotros ir, postrarnos y reconocer su señorío. Solamente porque el Padre a través de su Espíritu Santo nos trajo, porque dice su palabra que Él mandó su Espíritu Santo a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y solamente por la obra del Espíritu Santo tú y yo estamos hoy aquí. Por la obra del Espíritu Santo. Ya después vamos a ver el tema de mi responsabilidad como hombre. Entonces ya vimos dos preguntas: ¿cómo es Dios y cómo es el hombre? Para poder comprender el tema de la predestinación. Tengo un Dios que es santo, soberano, justo, y un hombre que es pecador, depravado totalmente, y que no puede salvarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo opera la predestinación de Dios en el ser humano? Dice en Romanos 9, no vaya para allá, dice en Romanos 9, 14 o 15, yo tendré misericordia del que tenga misericordia, por la pura, simple y maravillosa voluntad de Dios es que Él llama a algunos. También en el Antiguo Testamento nos dice constantemente en diferentes partes: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Otros atributos que vamos a ver, analizar para ver cómo aplica esa predestinación es la omnisciencia de Dios. Hay alguna corriente que nos dice que Dios escogió a algunos porque sabía que iban a arrepentirse. Pero esto da el traste con todo lo que hemos estado diciendo. Porque entonces la salvación es del hombre. Como Dios sabía que el hombre sí se iba a poder arrepentir por sí solo, iba a poder cambiar su vida, entonces lo eligió. No es así. No es así. Porque el previo conocimiento de Dios, el previo conocimiento de Dios de lo que iba a suceder, en ese previo conocimiento estaba que la condición del hombre sería deplorable.
sería de una depravación total, en todo tiempo, en todo momento. Y que si no fuera por su intervención, el hombre no se salvaría. Entonces, el conocer o el entender este atributo divino de la omnisciencia de Dios nos hace entender que Dios, solamente porque Él, sabiendo que todos estaban perdidos, Él dijo, pues voy a traer a unos. Dice en nuestro texto que estamos analizando el día de hoy en Romanos, porque a los que antes conoció, hablando de un previo conocimiento, los predestinó. La palabra conocer, en el contexto bíblico en general, cuando Dios nos habla de un conocimiento, no nos habla nada más de un conocimiento intelectual, no nos habla de un conocimiento de, sí, Dios supo o sabía que me iba a crear a mí Aldo, entonces ya me conocía. No se trata nada más de ese conocimiento, va más allá. En toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, cuando Dios habla de una relación de conocer a alguien, nos habla de una intimidad, de una cercanía, de algo de una relación que va más allá de un conocimiento físico solamente. Nos habla de realmente tener una relación con esa persona. Nos habla de su amor. Entonces dice la Escritura en este contexto general de la palabra, que a los que antes conoció, con los que sabía que se iba a relacionar Él, con los que iba a tener esa relación íntima, con los que iba a tener esa relación profunda, cercana, a esos los llamó, los predestinó. No los predestinó, después los llamó. Tenemos muchos ejemplos de ese tipo de relación de Dios con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia, como del esposo con su esposa. Eso significa que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Y ahora vamos a entrar en una pregunta que seguramente nos va a causar un conflicto. Si Dios tiene ese conocimiento, si Dios sabe a quiénes elegiría, quiere decir que a los que no escogió pueden decir, pues Dios es injusto porque a mí no me escogió. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo no soy escogido de Dios. O por el otro lado, los que hemos sido llamados, escogidos, decir, yo ya fui escogido, puedo hacer lo que yo quiera. China libre. Al cabo que Dios me va a perdonar porque yo soy su escogido. Yo puedo hacer lo que me plazca, porque al final de cuentas no voy a perder mi salvación. Ya fue predestinada. La elección de Dios no erradica la responsabilidad humana. Nadie va a poder llegar al cielo y decirle a Dios, pues tú me hubieras escogido, porque yo pequé porque tú no me escogiste. No, yo no soy salvo porque tú no me escogiste, porque el simple hecho de que sin la existencia de esa gracia divina, todos y cada uno de nosotros, por nuestra propia voluntad, iríamos derechito al infierno. Nadie nos torcería la mano para ir al infierno.
Nadie nos engañaría para mentir. ¿O le vamos a echar la culpa a Dios de que yo mentí? No, yo decidí mentir. ¿Le voy a echar la culpa a Dios de que yo engañé a alguien? No, yo decidí hacerlo, porque en mi corazón está eso. Entonces alguien que no conozca a Dios y llegue delante de Él no va a poder decirle: tú eres injusto, porque por su propia voluntad Él ha sido condenado. Y el hecho de que yo conozca a Dios, por el otro lado, tengo muchos otros pasajes donde Dios me dice: cuida tu salvación. A los que verdaderamente son salvos, no nos dice: cuida tu salvación porque la vayas a perder, sino que vivas para que representes lo que ya eres, para que demuestres quién eres tú. Eres un hijo de Dios. Vive como tal. Vive como un hijo de Dios. Porque Él nos va a dar la herramienta, las armas, las fuerzas necesarias para hacerlo, para vivir como un hijo de Dios. Eso se llama la preservación de los santos. Él nos va a sostener, porque así como no pudimos ser capaces de salvarnos por nuestra propia cuenta, tampoco somos capaces de mantener esa salvación por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque si mi corazón tiende al mal, dice la chiva brava, si chiva loca siempre tira para el monte, así está mi mente, siempre busca de continuo el mal. ¿Cómo yo voy a poder, sin la injerencia de Dios en mi vida, mantener la salvación que ya me ha dado, sin volver a caer? Porque si Dios murió por mí, y si lo que dicen los hermanos que refutan esta enseñanza es cierto, entonces ¿cuántos pecados se necesitan para volver a caer y perder mi salvación? Uno. ¿Y qué pasa entonces? Borran el libro de la vida, bórrame algo. Ya se arrepintió, vuelve a escribir. Ya volvió a caer, mira. No le duró ni nada, vuelve a borrar. Así estaríamos. Porque solamente se necesita un pecado para estar perdiendo nuestra salvación. Sin embargo, no podemos decir o descansar en yo puedo hacer lo que yo quiera, porque al cabo que ya soy salvo. Porque si tú dices, si tú entiendes que tu salvación no depende de ti mismo, tú vas a buscar el hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para demostrar verdaderamente que eres un hijo de Dios. Porque tú estás viviendo como un hijo de Dios. Si yo digo, soy hijo de Dios, pero vivo como quiero, entonces ¿soy un hijo de Dios? No. Me estoy engañando a mí mismo. Me estoy haciendo tonto yo solo. Porque no es verdad. No es realidad lo que estoy viviendo a lo que estoy diciendo. Con mi boca digo, soy un hijo de Dios, pero con mis actitudes demuestro totalmente lo opuesto. Con mis actitudes digo, mírame, soy igual que cualquier otro. ¿Cómo voy a demostrarle a los demás que verdaderamente soy salvo? A través de mi vida, a través de mi comportamiento, a través de mis actitudes. La Biblia afirma la responsabilidad humana junto con la soberanía de Dios. Van de la mano. Tenemos aquí que nunca en la palabra de Dios vemos a Dios rechazando a alguien que cree. Es algo que también es muy común. La palabra de Dios dice, Jesús mismo lo dijo, el que viene a mí no lo rechazo, no lo echo fuera.
Y una y otra vez el Señor nos llama a creer para ser salvos. ¿Es una realidad? Sí, es una realidad. Lo acabamos de leer. Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios. No dice para que todos tengan vida eterna. Para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios tenga vida eterna. Y hace la aclaración inmediatamente. Porque el que no cree ya fue condenado por el previo conocimiento de Dios. Ya fue condenado. ¿Porque Dios lo mandó al infierno? No, porque él solito se fue sin ninguna traba, sin ninguna dificultad, derechito. ¿Pero cómo voy a creer? Pues esa es obra del Espíritu Santo. Dios es el que viene a través del Espíritu Santo y hace esa obra redentora en mí, crea esa obra redentora en mi vida, ese nuevo nacimiento, ser engendrados por Dios, ser nuevas criaturas. ¿Cómo pueden coincidir ambas cosas? La soberanía de Dios eligiendo y mi responsabilidad de esa manera. Una depende de la otra. Yo voy a vivir, voy a actuar y voy a desenvolverme de acuerdo a lo que haya en mi corazón. Si Dios ha hecho una obra redentora en mi vida, yo voy a vivir lo que Dios ha hecho en mí. Ya para terminar, la Biblia indica claramente que Dios predestinó la historia redentora, la venida del Mesías, y el mismo Señor Jesús una y otra vez habló de para qué había venido Él, que tenía que morir y resucitar. Todo eso ya estaba escrito, todo eso ya estaba establecido de parte de Dios, todo eso ya lo conocía el Señor Jesús mismo. Y una y otra vez les dijo a sus discípulos: es necesario que yo vaya y muera y sea entregado a los hombres, pero al tercer día voy a resucitar. Dice ahora, vamos a leer Juan 12:27. Juan 12:27, lo que estamos hablando ahorita. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, dice el Señor Jesús. Y responde el mismo: mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Jesús tenía bien claro a qué había venido: a continuar el plan perfecto de Dios, el plan de redención establecido para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Entonces la salvación de los escogidos podemos decir que está planeada por esta elección y predestinación. Está completada porque Cristo ya pagó, ya hizo la obra y dijo: consumado es, todo fue hecho ya, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya fue aplicada cuando uno viene a Cristo. Por eso quise que leyéramos en Efesios los últimos versículos de esa parte, porque nos dicen que viene el Espíritu Santo y somos sellados
Somos sellados con el Espíritu Santo. Dice que es las arras de nuestra herencia. Es la promesa, o sea, es el principio de lo que vamos a tener. Dice, mira, las arras en el matrimonio, ¿qué simbolizan? La promesa de que el hombre va a sustentar a la mujer. Ya la está sustentando, pues en algunos casos ya tienen años viviendo juntos, ¿no? Pero en teoría el hombre le está diciendo a la mujer, yo te aseguro que no te va a faltar nada. Y nos dice el Señor, el Espíritu Santo viene a tu vida como un sello, como una promesa de lo que viene en un futuro para ti. Nos fue aplicada a nosotros. ¿Y cuándo va a ser manifestada? Cuando venga el Hijo de Dios nuevamente o cuando me lleve con Él. Es entonces cuando se cumplirá, y a los que predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Que eso es lo que todavía no ocurre, pero va a ocurrir, porque es promesa de Dios, y como garantía tenemos el sello del Espíritu Santo. En resumen, podemos decir que Dios ha tenido una relación de amor especial con aquellos que Él ha decidido tenerlo desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. La pregunta final, ¿por qué Dios escogió para salvación a unos y a otros no? No lo podemos contestar. Yo no puedo contestarlo, porque eso le corresponde solamente a Dios. Mi mente no alcanzaría a entenderlo, pero por el conocimiento que tengo del Dios en el cual creo, sé que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que si Él ha decidido hacerlo de esa manera, es porque eso debe de ser así. Porque yo creo en un Dios que no se equivoca, en un Dios que es perfecto, y sus decisiones son perfectas. Y sus atributos siempre están en armonía. No falla. Dios no va a fallar. ¿Cuál es mi respuesta entonces ante esta enseñanza? ¿Cómo debo de vivir yo? ¿Cómo debo de actuar yo? ¿Cómo debo de tomar yo esta enseñanza para mi vida? ¿Qué respuesta debo de dar cuando Dios me dice, tú eres uno de los escogidos? ¿Qué respuesta tiene que salir de mí? Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de este siervo inútil. Porque has tenido misericordia de un hombre pecador, de alguien que no merecía absolutamente nada. No porque yo fuera mejor que otros, pero tú me has llamado. Y si Dios sabe que quiénes son los llamados, quiénes son los escogidos, ¿para qué predicamos? Ah, Dios sabe, tú no. Dios sabe quiénes son los escogidos. Dios sabe quiénes son los que ha llamado, pero yo no lo sé. Y Él me manda que yo predique, porque hoy y siempre la forma como Dios va a hacer llegar a su palabra, y va a venir esa conversión y esa transformación del ser humano, siempre va a ser de una sola manera, a través del Evangelio de Jesucristo. Y para eso hemos sido llamados nosotros, para ir y predicar su palabra. Se te presente quien se te presente, no está en mí decir, yo creo que Adriana no es de los escogidos de Dios, a ella no le voy a predicar. No, yo no tengo la capacidad, ni la facultad, ni el poder para elegir quién sí y quién no va a ser salvo. Mi deber es predicarle a todos y decirle lo que dice la palabra. Dios puede transformar tu vida. Ya será obra del Espíritu Santo
si toca el corazón de esa persona o no. Y es un, como dicen, un derecho reservado para él. Escogidos en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Somos todos y cada uno de nosotros. Así que nos toca solamente dar gracias por haber sido llamados, justificados, alcanzados, con la esperanza de la glorificación que está por venir. Esto me hace vivir a mí no solo con seguridad, sino con gozo. Con gozo, porque yo sé cuál es el futuro que me espera. Ya sea que Cristo venga o me lleve con Él, yo ya sé para dónde voy. No para que me eche a la hamaca a dormir y ya que se hagan pelotas los demás, no. Porque yo tengo que demostrar que verdaderamente soy un hijo de Dios. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo que preocupándote por las almas que aún no le conocen? Por aquellos que sabes tú bien que necesitan tanto como tú necesitas a Cristo en sus vidas. Así que con gratitud, con gozo, con alegría en nuestro corazón, pero también con el anhelo y el amor por las almas que no conocen aún al Señor Jesucristo. Y sabiendo siempre que si yo amo a Dios, si yo creo en Dios, si yo confío en Dios, es porque Él me amó a mí primero siempre. Él me amó primero. Por eso es que tú estás aquí y por eso es que yo estoy aquí. Que Dios te bendiga y fortalezca tu vida, mi hermano.